Bien, ya estamos aquí recibiendo a la licenciada Analía Pereira. Ella es educadora sexual, magíster en psicología. También es la coordinadora de la filial Río Cuarto de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Ivana. Gracias. Bueno, muy un gusto. interesante. Habíamos dejado pendiente la otra vez en tu visita hablar un poquito del tratamiento mediático responsable que se hace desde hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de responsabilidad hablamos de informarnos y es lo que vamos a tratar de hacer juntos aquí en este momento. Sí, Ivana, porque dentro de la educación sexual integral tenemos como un eje que tiene que ver con los derechos y en el marco de los derechos, de todos los derechos que nos involucran como seres humanos, tenemos también cómo nos mencionan los medios, cómo los medios titulan a las personas, niños, niñas, adultos, mujeres en diferentes situaciones, personas que tienen otra identidad de género que es autopercibida en relación a lo que tiene que ver con su sexo biológico, orientaciones sexuales diversas. Todo esto dentro de lo que los medios pueden llamar, nombrar y titular estas noticias. Comentarios que son discriminatorios, que más de una vez, bueno, han sido públicos y que se han tomado como ejemplo negativo, lo vamos a decir así, pero hacen que, bueno, esta cuestión no se naturalice. Antes nombrar a una persona así, de esta manera, desprestigiarla si se quiere, era un poco natural, ¿no? Y ahora la verdad es que ha cambiado como debe ser, estamos instruyéndonos, tratando de aceptar, tratando de incluir a todas las personas como somos, ¿no? Si te parece, vamos a ver una nota que refiere a una FM, una radio AM, perdón, que, bueno, tuvo este traspié en cierto comentario. La compartimos, es muy interesante, hay muchas más, lamentablemente, pero a partir de esto continuamos con la charla. Bárbaro. De las escuelas secundarias de San Juan asisten ya de adolescentes amanerados, mariquitas que seguramente van a ser de adultos homosexuales militantes. Y en el futuro habrá que crear nuevas escuelas para los mariquitas. Esta es una sociedad en donde se predica desde el gobierno la homosexualidad. Se denunció a Radio AM de las 40 y a su titular, que es Antonio Canales, porque en su programa de la mañana matutino realizó comentarios discriminatorios hacia los jóvenes. El Sindicato de Prensa y de Comunicación Social de San Juan se puso en contacto con Defensoría del Público y realizó la denuncia por contenido discriminatorio. Propusimos que diferentes organizaciones pudieran tener un espacio en esa misma radio y que pudieran hablar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos derecho a no ser discriminados por ningún motivo. La radio y la tele deben respetar nuestra orientación sexual e identidad de género. Aparte, se comprometió a ceder una hora de programas en el horario que nosotros quisiéramos a organizaciones que pudieran hablar sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. La comunicación es un derecho humano. Es de todos y todas, de adultos y chicos. Los medios de comunicación son importantes en nuestra vida y en nuestro desarrollo. Por suerte, en San Juan existe una conciencia por parte de las instituciones y de distintas organizaciones de la existencia de Defensoría del Público y cuando nos hemos visto vulnerados en algún tipo de derechos por medios de comunicación, hemos contado con Defensoría del Público. Bueno, y a partir de esto que vimos como un disparador, vamos a hablar de defender nuestros derechos, porque es una obligación que tenemos realmente conocer. Hay algunas placas que nos van a apoyar para que vayas desarrollando vos las cuestiones a tener en cuenta a la hora de comunicar y de entrevistar y de referirse a las personas. Sí, Ivana, ahí como veíamos, tiene que ver con una denuncia que se hizo a SAM. Hay varias denuncias y esto lo toma la Defensoría del Público, que es el organismo que fue
fue generando estas guías para informar de manera responsable sobre las mujeres, sobre los niños y sobre las personas LGTB también. Bien. Hoy justamente nos situamos en eso, en esta guía que tiene que ver cómo informar de manera responsable sobre las personas LGTB. Como vimos ahí, este señor que mencionaba de manera peyorativa a las personas homosexuales fue denunciado a la Defensoría del Público y tuvo que resarcir cediendo espacios para informar desde la perspectiva de derechos. Bien, no solo que hay una cuestión que hoy los pone en tela de juicio, sino que además también tienen que resarcir sí o sí con algo que, bueno, haga que valoren más a las personas como debe ser. Pero sí, aclaremos un poquito qué es la comunidad LTGB para los que no están tan en contacto con esto, y a partir de eso, si te parece, vamos con las placas. Bueno, bárbaro. Cuando hablamos en este caso de la guía periodística sobre el uso responsable de informar sobre la comunidad, que en realidad tiene ese nombre, por ahí no está bueno decirlo, pero las personas que forman el grupo LGTB tiene que ver con las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, travestis, transgénero, lo que comúnmente se llama, y que dentro de esto mencionamos, como ahí decía en la AM, a las personas que, bueno, tienen una orientación sexual homosexual, a las personas trans, que muchas veces han hecho cambio de identidad de género, todo lo que engloba a esto que llamaríamos lo que está fuera de la norma, ¿no? Sí. De la norma establecida, de la heteronorma, que siempre hablamos acá, ¿no? De lo que heteronormativizado está en nuestra sociedad, sí, y que decimos, bueno, a un varón le gusta una mujer, sí, y pareciera que lo que es diferente es tildado de esta manera como lo mostraba. Anormal también, ¿no? Bien, y hablar hasta que el Estado también como que promulgue estas cuestiones. Bueno, hablar desde el desconocimiento y desde la propia subjetividad y homofobia y todo eso. Y lo que le provoca a uno, porque yo siempre digo, en educación sexual integral trabajamos mucho con lo que me pasa a mí con determinados temas. Entonces yo siempre le digo a los docentes con los que trabajamos en capacitaciones, ¿qué es lo que me pasa a mí con determinado tema que me provoca tanto rechazo? Si la otra persona es petiza, es gorda, es como sea, como se quiera manifestar, no tiene nada que ver con su integridad. Yo debo respetarla por el hecho de ser una persona igual que yo, al margen de que tenga una orientación sexual diferente a la mía, es diferente y no tengo por qué mostrarme de una manera discriminatoria, porque muchas veces se habla, Ivana, de transfobia, que tendría que ver con una fobia a las personas trans. Y una fobia es algo que uno no puede controlar. Claro. Entonces estamos en contra de ese término porque en realidad es una conducta discriminatoria. Totalmente. Hacia las personas trans, hacia las personas desde lesbianas, hacia las personas gays. Tenemos que respetar a cada uno como es. Claro. Y en los medios muchas veces se habla de esta manera, peyorativamente. Siempre en la guía hay... Allí tenemos, las recomendaciones para el tratamiento mediático responsable. Y si continuamos, bueno, esta guía para el tratamiento periodístico responsable de identidades de géneros, orientación sexual e intersexualidad, en este caso, ¿no? Bien, la primera, Analía. Respetar el principio de autodeterminación de las identidades y orientaciones sexuales y promover discursos mediáticos que eviten juzgar o desacreditar la autonomía de las personas para definirse. Y allí abajo hay un ejemplo claro que dice, no puede ser mujer, no es mujer, es un travesti, vos suponete que sos un traba, te dan documento de mina. Bueno, todo este tipo de comentarios que incluso hemos escuchado hace poco. Y que esos están ahí tildados de dónde fue, de Radio Mitre, El Día. Sí. Esto fue un comentario de radio del periodista La Nata, refiriéndose a una persona trans del medio conocida. A una actriz, sí. Luego preguntar a las personas el modo y el pronombre con los que prefieren ser nombradas y respetarlas. Hacer mención de su identidad de género, cuerpo u orientación sexual solo cuando tenga interés informativo. Si no, no hace falta aclarar, ¿no? Si no, no hace falta aclarar. Muchas veces decimos, ay, tal travesti, por ejemplo, para mencionar a una persona trans. No es necesario porque
yo si voy a hablar de Ivana, no voy a decir Ivana heterosexual hizo tal cosa. No, solo me voy a referir a su orientación sexual cuando sea tenga que necesario. hacerlo. Exacto. Utilizar terminología representativa, respetuosa y precisa del colectivo LGBT o LTGB, como estábamos diciendo aquí, ¿no? Sí, la terminología representativa y respetuosa tiene que ver con eso. Cuando sea necesario hablar, yo voy a hablar de personas les como lesbianas, gays, transexuales, intersex, cuando tenga que hacer alusión a eso, por ejemplo. Si no, no hace falta aclarar, ¿no? Bueno, evitar la tematización del colectivo LTGB desde perspectivas médicas o enfoques que patologicen la diversidad sexual y de género. Claro, generalmente cuando llamamos, ay, bueno, tienen alguna enfermedad o esto tiene que ver con algún trastorno, entonces patologizar no tiene que ver con un uso responsable, ¿sí? Y muchas veces también se consulta o a médicos o a psicólogos, ¿cómo puede ser que sea de tal manera? ¿Qué es lo que le pasa? Esto no hay que analizarlo porque ya hay legislación que me dice que la homosexualidad no tiene que ver con ningún tipo de enfermedad. Bien, bueno, tantas cosas que debemos aprender, saber y tener en cuenta, no solo si estamos en un medio de comunicación, sino en general para referirnos en la vida, ¿no? Sí. Primero tener en cuenta que nos referimos a personas y en ese sentido, en todos los aspectos en los que hay que describir a una persona, primero se coloca esta palabra adelante, persona con autismo, son personas, somos personas, eso como cuestión fundamental, ¿no? Sí, sí, claro, Ivana. Si hablamos de personas con discapacidad, decimos personas con discapacidad. Así no está mal referirnos. Cuando hablamos de las personas, no hagamos alusión a lo que tenga que ver con su orientación sexual o identidad de género, en este caso, porque tratamos esto, porque si no es necesario, yo no lo debo mencionar. Y muchas veces también ha estado asociado a narcotravestis, por ejemplo, dando una nota que tiene que ver con algo delictivo. Y siempre asociado también a lo que tiene que ver con eso oscuro, con el delito. Y hay muchas personas trans que no tienen que ver con el delito, así como hay otras personas que no son trans y también, ¿no? Esta cuestión de generalizar, ¿no? Que también es muy común que se haga y bueno, que no debe ser así. Todos somos iguales y diferentes y es una verdadera alegría que así sea, ¿eh? Y es un gusto como siempre recibirte, Bueno, Analía. gracias. Siempre nos queda corto el tiempo y por eso les pedimos que nos envíen dudas, consultas, que bueno, Analía se va a comunicar. Ustedes también pueden hacerlo a través de nuestra página y bueno, aquí en Todo para Vos siempre hablamos de ESI, porque de ESI, Sí de se Educación Sexual Integral, sí se habla, claro, ¿eh? Gracias, Analía. Quédate Gracias con a vos. nosotros que ahora...